en esta mañana es redimidos de toda la maldición. Diga conmigo, redimidos de toda la maldición. Redimidos de toda la maldición. Y quiero comenzar, el versículo que voy a usar de clave para esto va a ser Gálatas 3:13. Y yo quiero que toda la iglesia en las próximas semanas se aprenda Gálatas 3:13 de memoria. Amén. Y la palabra dice en Gálatas 3, versículo 13, dice la Biblia: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aplícalo a su vida. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Redimidos de toda maldición. Esta semana verdaderamente no fui yo. Gloria a Dios. Esta semana verdaderamente la palabra del Señor me ministró tremendamente acerca de la redención, justificación y cómo nosotros hemos sido redimidos de toda maldición. Cuando pienso de esta palabra de maldiciones, lo que le llamamos maldiciones generacionales, vemos que hay tantos ministros que todavía predican en los altares y predican al pueblo de Dios acerca de cómo ellos tienen que romper la maldición y le echan toda la carga al pueblo de Dios, como si el pueblo de Dios pudiera redimirse por sí solo. Y Gálatas 4, versículo, perdóneme, Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro 1, versículo 18 y 20, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora fíjate cómo aquí la palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos rescatados. Diga, yo fui rescatado de nuestra manera, de nuestra vana manera de vivir. Una de las cosas que la iglesia ha hecho, donde la iglesia ha fallado, cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia en general, es que la iglesia ha querido clasificar los pecados. Y vemos que muchas iglesias, de acuerdo a tus pecados exclusivamente, y esto empezó en la iglesia católica, donde la iglesia católica la gente entraba a confesarse, y esto viene de siglos, de mucho tiempo, y de acuerdo a tus pecados, pues eran los rosarios que tenías que hacer, o era el castigo que te tocaba. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo cogió una mentalidad. Yo quiero que entienda que si usted estudia, esto viene de muchos años atrás, esto salió antes de los 1400 AD, y esto verdaderamente venía de cómo hombres buscaron maneras de hacer más ganancias dentro de la iglesia. Y es triste, pero fue lo que pasó, y esto pasó en lo que le llaman la era oscura de la Biblia, donde no había mucha predicación de la fe, porque la iglesia católica se encargó de opacar la palabra de Dios y mantenerla dentro de la iglesia para tener gente que viniera a buscar la palabra de Dios. Por eso cuando la Biblia
si usted estudia cuando la Biblia se dio a nosotros, hubieron gente que estaba en el catolicismo que aún quemaron. Hace poco leí una historia de una Biblia que se escribió, salieron miles de copias, y esas Biblias todas la Iglesia Católica las quemó porque no querían que la palabra de Dios llegara al pueblo de Dios. Entonces, basado en estas tradiciones y este antepasado, ¿qué pasa? La Iglesia ha tenido un pensamiento de que hay que clasificar, que Dios clasifica los pecados. El que pecó y hizo un pecado de adulterio es mayor que el que hizo un pecado de mentira. El que hizo este otro pecado pues tiene esta consecuencia. Y enseñaba yo en las clases de esta mañana que una de las razones por la cual pasó eso fue porque si usted estudia, cuando Dios le dio la ley a la iglesia, la Biblia dice que el primer delito que se cometió en la ley fue un hombre que colectó leña, madera en el día de reposo. Y cuando se fue a juzgar, Dios le dijo a Moisés que lo mataran, lo apedrearon por causa de haber colectado palitos en el día de reposo. Mas sin embargo hay iglesias hasta el día de hoy que guardan el día sábado. ¿Por qué? Porque piensan que lo que le pasó al Señor en Deuteronomio 15, creo que fue, que es donde habla del primer hombre que violó la ley en el día sábado, en el día de reposo, y le tiraron contra la ley y murió. Hay gente que piensa que todavía eso pasa en la iglesia. Todavía Dios actúa de esa manera, porque no entienden el pacto el nuevo pacto que Dios ha hecho con la iglesia a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Basado en esto, también en la ley hubieron pecados que fueron condenados a muerte, donde Dios automáticamente la gente era condenada en el momento y otros no. Y la gente de la ley que guardaba el judaísmo pensaron que habían pecados donde Dios los castigaba severamente y otros no. Entonces, ¿qué pasó? No entendieron el propósito de la ley. Pero la Biblia dice en Romanos, Pablo dice que la ley fue dada para exaltar el pecado. En otras palabras, yo decía también esta mañana, se va a dar de cuenta que si usted va a una iglesia que se habla mucho del pecado, el pastor está al frente todo el tiempo condenando el pecado, condenando el pecado, condenando el pecado, usted se va a dar de cuenta que en esa iglesia el pecado va a ser más exaltado y la gente va a tender a pecar más. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la ley fue dada para exaltar el pecado. Amén. Para exaltar el pecado. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Esto debe de traer un balance a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque entendemos ahora que pecado es pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, Romanos, y son que destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos pecamos. Mira que está a tu lado y tú eres un pecador. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez le han ministrado a una persona que dice, no, yo no necesito a Dios, porque una vez yo le ministré a una persona que me dijo, yo no soy una persona mala, yo no le hago ningún daño a nadie, yo no soy una persona que estoy en vicio, yo no soy una persona mala, yo no necesito ser salvado, porque dijo, ya yo soy salvado. Y yo le dije a esa persona, ¿sabes qué? Tú no eres salvado por lo que tú hiciste. Tú eres un pecador de naturaleza, porque la razón por la cual tú eres contado pecador no es por el pecado que tú has hecho, es por el pecado de Adán. Por cuanto Adán pecó, dice la Biblia que todos, ¿qué? Todos fueron contados pecadores. Vaya conmigo a Romanos. Por cuanto Adán pecó, creo que es Romanos 5. Gloria a Dios. Estoy calmado porque estoy enseñando la palabra de Dios. Romanos 5, ayúdeme a alguien, ahí está, ¿verdad? Dice, pues Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos